Luz y Sal, hermanos, reunir y servir. El día de hoy vamos a ver la lección número 21 del segundo grado del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, que se titula El bautismo, la fuente y la puerta. Recordemos un poquito que en la lección número 20 vimos lo que son los sacramentos y a partir de esta lección y las subsecuentes vamos a ir viendo cada uno de los sacramentos. Y bueno, pues vamos a empezar con el primero, que es el bautizo. Y vamos en esta lección a ver cuán importante es y cuál es su fundamento bíblico, su prefigura en el Antiguo Testamento y la razón de ser, y por qué es la fuente y la puerta en la vida cristiana. Vamos a empezar. Vamos a ver que los sacramentos tienen una serie de características que los distingue de cada uno. Como recordamos que son 7 sacramentos, vamos a ver ciertas características para pues ver el sentido de cada uno de ellos. Estas características pues es la esencia del sacramento, o sea, qué es lo que se va a dar, qué es lo que voy a recibir, cuál es el objeto, o sea, por qué lo necesito, la materia, con qué lo voy a recibir o con qué lo voy a, qué necesito, la forma, o sea, las palabras por las cuales se confiere este sacramento, el ministro, quién lo va a dar. Después vamos a ver cómo y cuándo fue instituido este sacramento. Como bien sabemos, todos los sacramentos tienen un fundamento bíblico, especialmente, bueno, pues sabemos que todos fueron instituidos por Jesucristo en su vida pública, y vamos a ver cuáles son los pasajes bíblicos donde podemos encontrar el fundamento de este sacramento. Vamos también a ver cuál es la prefigura del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza y cómo se realiza a partir de la institución de Jesucristo este sacramento en la Nueva Alianza. Vamos a ver que todos los sacramentos tienen un antecedente en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo se hacía antes o cómo en la ley mosaica principalmente, cómo era qué significaba esto, y en la Nueva Alianza cómo va a repercutirnos, ¿no? También vamos a ver que todos los sacramentos tienen un sentido personal, salvífico, es decir, pues Dios a través de la institución o el recibir este sacramento, vamos a ver que vamos a recibir una gracia especial que se llama gracia sacramental, como lo vimos en la lección número 20. Y a su vez, también todos los sacramentos tienen un sentido comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacramento dentro de la comunidad de la Iglesia es un instrumento de santificación a toda la comunidad eclesial, porque si unidos unimos toda esta gracia, pues podremos lograr algo mucho más fuerte, ¿no? Recuerden que también la salvación nos llega en comunidad, es muy importante esto. Y bueno, también vamos a ver la situación de cada sacramento dentro del contexto sacramental y de la salvación dentro de la vida de la Iglesia. Vamos a ver en qué momento de nuestras vidas vamos a ir llevando cada uno de estos sacramentos y cómo nos van a ir llevando de la mano para poder elevar nuestra gracia santificante y por ende cómo vamos a tener la salvación o cómo vamos a seguir en este camino de salvación, ¿no? La palabra bautizo deriva del griego baptisein, que significa sumergir. Obviamente ya sabemos que es sumergir en agua, ¿no? Pero tiene un significado, el por qué se sumerge. Lo vamos a ir viendo poco a poco.
vamos a ver que el símbolo del bautismo, o sea, el objetivo o la esencia del bautizo es un rito de iniciación, es decir, es la puerta de entrada a la iglesia, porque como en toda religión, hemos visto que existe alguna forma de rito de iniciación. Y bueno, pues aquí en la religión católica, para ser un cristiano necesitamos ingresar. Y el bautizo es la puerta de entrada a la iglesia, y vamos a ver que vamos a tener ciertas características adicionales que las vamos a ir viendo poco a poco, por las cuales este bautizo nos va a significar muchísimo. Vamos a ver que sus antecedentes los vemos en la religión mosaica. ¿Se acuerdan cuál es esta? ¿Recuerdan a Moisés, la ley de Moisés, tan famosa en los judíos? Bueno, pues en esta religión, el rito de iniciación para esta religión, al fin y al cabo, era el rito de la circuncisión, que se daba a los 40 días en la presentación del niño al templo, y esta circuncisión pues marcaba como, pues, ¿qué podría ser? Como hijo del pueblo de Dios, del pueblo elegido de Israel. Y recordemos también que la circuncisión solamente se practicaba en los hijos varones por parte de los israelitas. Pero también este rito pues no dejaba de ser un acto material o físico nada más. Después, conforme fue pasando el tiempo, surgen los profetas, y en esta época adquiere un sentido totalmente espiritual, que bueno, dejando un poquito de lado la parte física de la circuncisión, le empiezan a dar un nuevo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que deja de ser una especie de marca del pueblo elegido, porque pues obviamente en aquel entonces, en aquel tiempo, el hombre que era circuncidado pues era automáticamente judío. Y ahora, en esta época de los profetas, para convertirse más allá, darle un sentido espiritual, pues era darle un sentido de cambio interior. Por eso, cuando ya viene la época de Juan el Bautista, vamos a ver que él, pues ya sumerge en el agua a las personas, y las sumerge con el sentido de haber hecho un cambio interior en la persona. Y bueno, pues prefiguramente, pues este es como que un símbolo de la conversión que uno va teniendo, y por eso él decía, ¿no? Conviértanse, porque ya viene el Mesías, ¿no? Vamos a ver que para San Juan el Bautista es meramente un acto exterior, que él le quería dar un sentido trascendental a partir de todas las profecías que se venían desarrollando de los profetas, como Elías, Isaías, Ezequiel, y acerca de la venida del Mesías. También vamos a ver asimismo que, como bien sabemos, Jesús es bautizado por San Juan el Bautista, pero no porque él necesitara ser bautizado. Sabemos muy bien que él no necesitaba bautizarse, sin embargo lo hace como un acto profético que anuncia su pasión. Vemos que también aquí en este bautizo se manifiesta Dios Padre, donde presenta a su Hijo y dice, ¿no? Este es mi Hijo amado, en él me complazco, ¿no? También se manifiesta el Espíritu Santo, y bueno, vemos que en este momento se manifiesta la Santísima Trinidad en su esplendor, el Espíritu Santo en forma de paloma,
Sabemos que no quiere decir que era una paloma tal cual, sino simplemente la ráfaga de fuego simulaba ser una paloma. También el símbolo de este acto profético es de que Cristo no se presenta como un pecador que quiere significar su arrepentimiento y conversión, sino encabezando a la humanidad por el camino de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que, Juan el Bautista derrama sobre él el agua, sin embargo, en ese momento cuando se derrama el agua, se manifiesta Dios Padre, se manifiesta Dios Espíritu Santo, y el sentido de esta parte de su bautizo adquiere algo trascendental, o sea que Él va a ser nuestra cabeza y en Él vamos a encontrar la justicia divina para la salvación. Y bajo este fundamento vamos a ver que el bautizo o el bautismo cristiano tiene un significado de ambos, de la combinación del bautizo de San Juan el Bautista y del bautizo de Jesús. Vemos que este sacramento, pues fue instituido por Jesucristo y lo vemos en el Evangelio de Mateo, cuando le dice a sus discípulos, ¿no? Todo el poder me ha sido conferido del cielo y la tierra, y vayan y haced discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y esto, pues se lo dijo a sus 11 discípulos y pues ellos ya fueron a bautizar a cuanto persona quisiera entrar a esta ley, a ser cristiano. Por eso decimos que es la puerta de entrada a la iglesia. Todos los que crean en Jesús son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tenemos la obligación de guardar sus mandamientos. Por lo tanto, esta potestad se le va a otorgar primeramente a sus discípulos, sus apóstoles, discípulos y sus sucesores posteriores hasta el día de hoy a nuestra jerarquía eclesiástica, para dar ingreso a todos los hombres en la iglesia, para poder ser merecedores de la salvación de Jesucristo. Así vemos otra vez de que el bautizo que hacía Juan el Bautista fue prefigura al bautizo de Jesús. Recordemos que con San Juan el Bautista era un acto sumamente exterior, nada más significativo, y el bautizo de Jesús fue un acto profético, es decir, como que nos enseñó cómo tenía que ser. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el bautizo de Jesús y el bautizo cristiano. El bautizo de Jesús no era un sacramento, aunque puede ya tomarse como prefigura de él. O sea, el bautizo cristiano sí es un sacramento, pero el de Jesús no. Pero tiene su base en el de Jesús. ¿Y por qué esto? Pues porque Cristo simplemente no es hijo adoptivo del Padre, sino que Él es el Hijo por naturaleza divina. Así que como hijo, pues tal cual, hijo natural de Dios, Jesús no tiene la necesidad de conversión ni de penitencia, pero por fidelidad a su vocación de Mesías se hace uno con los pecadores. Por eso es muy importante esta prefigura del bautizo de Jesús. Él nos enseña que ahora sí como que se hace un poquito menos para invitarnos y enseñarnos todo lo que podemos obtener si somos fieles a Dios. Por medio de este bautizo cristiano que nosotros recibimos, vamos a ver que para nosotros ya es un sacramento de la nueva ley que estableció Jesucristo, y para nosotros nos representa el reconciliarnos con Dios, y asimismo recibimos parte de la vida sobrenatural de Dios y obtenemos unas características que son la de ser hijos adoptivos de Dios,
coherederos de la gloria. Por eso somos hermanos de Jesucristo, porque somos hijos adoptivos de Dios. Y he aquí el que todos los cristianos nos llamemos hermanos, somos hermanos en Cristo. Sin embargo, pues el bautizo de San Juan, el bautizo de Jesús y el bautizo cristiano tienen un sentido escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tienen en común es de que los tres nos van a permitir fundar y extender el reino de Dios en su plena realización en la vida eterna. Los tres son el reconocimiento de la culpabilidad del pecado, el arrepentimiento del mismo, el deseo de expiar las culpas, la conversión del hombre a Dios con un cambio de vida y, sobre todo, la resolución de mantenerse adelante unido a Dios. Ahora sí que desde que recibimos el bautizo, tenemos esa necesidad de Dios y queremos seguirlo a donde quiera que vayamos, pero sobre todo llevar nuestra vida lo más encaminadamente posible a la ley de Dios. Esto es muy importante que como cristianos muchas veces ignoramos, porque la mayoría de nosotros nos bautizaron cuando éramos unos bebés apenas. Sin embargo, bueno, pues los papás, nuestros padrinos, tenían la obligación o tienen la obligación de llevar a esta criatura bautizada en el camino de la fe. Y bueno, pues muchas veces lo ignoramos o nos hacemos guajes. Sin embargo, esto es muy serio y debemos de tomarle el valor adecuado para que no caigamos en un pecado de omisión, puesto que, por ejemplo, en los padrinos, también a los papás, pero sobre todo a los padrinos de bautizo, Dios les va a pedir cuentas de esta formación a estos niños. Y muchas veces nada más aceptamos ser padrinos, pero no queremos pues tomar esta responsabilidad, ¿no? En el bautizo vamos a ver que actúan dos fuerzas que se complementan unas a otras. Y bueno, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el bautismo que hacía San Juan, que él decía, ¿no? Yo os bautizo con agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Este era como que pues, lo que San Juan decía en el momento del bautizo de las personas. Recordemos que él nada más era un acto exterior que invitaba a la conversión. Y bueno, pues en estas características de la prefigura del bautizo definitivo y ahora ya sacramental, vemos dos características. La primera es la presencia del Espíritu Santo, que es dispensador de toda gracia. Esto nos dice que es, por tanto, un sacramento santificador que nos ofrece la purificación del alma o el perdón de los pecados, ¿no? Esta es parte de la gracia santificante que vamos a recibir por parte del Espíritu Santo. Y también vamos a ver la imagen del fuego, que no es otra cosa sino de la purificación. O sea, podríamos decir que puede decir lo mismo, sin embargo, son cosas muy ligeramente diferentes, puesto que el Espíritu Santo en su presencia, nada más con que esté ahí, nos va a ofrecer esa purificación y con el fuego nos va a purificar. Bueno, la imagen del fuego no quiere decir que vamos a recibir fuego, ¿verdad? Porque no. Sin embargo, la presencia de Él nos va a transmitir esa gracia del sacramento. Podemos decir entonces que la purificación o la imagen del fuego sería la acción del Espíritu Santo. Una cosa es la presencia y otra es la acción. Así podemos entender estas dos características unidas intrínsecamente, puesto que una no podría existir sin la otra. Para que tenga efecto
esta purificación y esta santificación, pues tenemos algo que encontramos, que es el agua. Esta agua, pues significa mucho dentro de nuestra vida. Por ejemplo, sabemos que el agua nos sirve para lavar, limpiar, desmanchar. Y bueno, pues el agua es utilizada en el bautismo como símbolo de renovación. ¿Qué quiere decir esto? Como que dejar atrás al pecado y empezar una nueva vida en Cristo. Sabemos que el bautismo nos libera del pecado original, de este pecado heredado por nuestros padres, Adán y Eva, pero también, bueno, pues tiene un sentido más allá del que conocemos. Igual podría ser un poquito enredado, puesto que la prefigura del agua en el Antiguo Testamento pues tiene como fundamento la liberación del pueblo israelita de los judíos. Aquí es donde adquiere un sentido de liberación esta agua y bueno, el significado del agua en el bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, o sea, tiene dos lados, ¿no? En el primero, bueno, pues vemos que Moisés abre el mar y permite que esas aguas permiten que pase el pueblo de Israel, y al mismo tiempo, pues ese mar pues crea una barrera que impide que el faraón y el ejército del faraón venga tras el pueblo israelita impidiendo su liberación. Por lo tanto, pues ahí juega el papel de una barrera, ¿no? Y permite pues la liberación del pueblo tal cual. Sin embargo, también se vuelve un obstáculo para los que quieren volver atrás. Recordemos que en el libro del Éxodo, cuando sucede este pasaje, este evento de la liberación del pueblo, durante el camino de que van cruzando el mar tal cual, pues muchos se preguntan de pues, ¿qué estamos haciendo? ¿No sería mejor regresar y elegir un líder que nos apoye en nuestra liberación por otro lado? Entonces, pero pues ven que ya no pueden volver atrás. Ya esta agua crea un obstáculo para volver atrás y asimismo pues es el bautismo, ¿no? O sea, una vez que uno pasa por el bautismo y se hace hijo de Dios, miembro de la iglesia, pues ya no hay vuelta atrás. Y esto es lo que no significa que nos digan que este sacramento imprime carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se da una sola vez en la vida y por este sacramento queda sellado el hombre con el signo de Dios, de modo que aún volviendo a pecar, ya no podrá perder ese signo ni será otra vez marcado por el pecado. Ahora sí, como que ya tenemos la fuerza de Dios para luchar contra el pecado y mantenernos firmes en el camino a Cristo. Entonces vamos a ver cómo esta prefigura del Antiguo Testamento del sentido del agua en la liberación del pueblo de Israel, pues ahora sí, por un lado libera, permite que salga el pueblo, y por el otro también pone un obstáculo para no volver atrás. Y asimismo, pues también el sentido del bautismo es ese, ¿no? O sea, una vez que recibimos el bautismo, recibimos la gracia, somos sellados como hijos de Dios y no hay poder humano que nos haga volver atrás. Así nos digan que renuncies a tu bautismo, estas corrientes ateas o agnósticas que renuncies al bautismo, que renuncies a la iglesia, que ahora vas a otra religión o a otra secta y te rebautices o creas ahora, no sé, lo que quieras creer. Si fuiste bautizado en la iglesia católica, eres hijo de Dios
y no hay vuelta atrás. No hay manera en que tú renuncies a ser hijo de Dios. Porque, bueno, pues al fin y al cabo, siempre en el último momento de nuestra vida vamos a reconocer que somos hijos de Dios, puesto que somos criaturas de Él. Bueno, pues vamos a ver ahora el bautizo dentro de la cristología. Y aquí nos habla San Pablo de toda una teología muy, muy interesante, puesto que nos dice que el bautismo tiene una forma admirable porque pues en Cristo, cuando nosotros recibimos el bautismo, cuando nos dicen, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hacemos hermanos de Cristo. Y si nos hemos hecho uno mismo con Dios, pues también morimos por Cristo. Sabemos que Él derramó su sangre por nosotros, fue crucificado por nosotros y también pues tuvo la resurrección, todo esto por nosotros. Entonces nosotros al mismo tiempo con el bautismo tenemos una muerte semejante a la suya. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en la pasión de Cristo, pues Él derramó su sangre, lo golpearon, lo coronaron de espinas, se burlaron de Él, lo apedrearon, todo esto. Toda esta pasión para nosotros representa nuestra vida de pecado, porque cada pecado que nosotros cometemos, pues es una mancha y es una gota de sangre, y es recordar que Jesús derramó una gota de sangre por cada uno de nuestros pecados. Entonces, de esta manera tenemos una muerte semejante a la de Él. Cuando Cristo es crucificado, pues también somos muertos como Él, y pues matamos o crucificamos al hombre viejo, al hombre pecador, lo entregamos y le damos muerte. El bautismo va a significar para nosotros la resurrección de ese hombre nuevo que nos va a liberar por fin del pecado y nos va a exonerar del pecado. El quedar exonerado del pecado es la justificación misma de nuestra fe, y esta es proporcionada por Cristo a través del bautismo. Pero esta justificación se logra por cuanto hemos sido bautizados en su muerte, muriendo con Él al pecado. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos nuestras faltas, nos arrepintamos de nuestros pecados y tengamos el firme propósito de no volver a pecar o mantenernos unidos a Cristo para que podamos mantener este hombre nuevo. Yo sé que se escucha muy fácil, sin embargo es un camino bastante tortuoso, por eso dice Jesús, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Entonces es muy importante que nosotros en Cristo encontremos la justificación. Mucho pues escuchamos, ¿no? ¿Justificación en qué? La justificación de que Él nos da la vida eterna, Él nos da la gracia, la fuerza, la fortaleza para poder pues lidiar con esta cruz, ¿no? Siempre y cuando, bueno, pues nuestro firme propósito sea seguir siempre unidos a Cristo. Y por este bautismo vamos a conseguir la liberación de la esclavitud del pecado. Entonces de esto nos habla San Pablo, de cómo ¿cómo puede decirse? Esta semejanza con Cristo a su pasión, muerte y resurrección, pues también nos significa el bautismo. Esta analogía nos hace redescubrirnos como un hombre nuevo y bueno, lo que aspiramos y debemos de ser como cristianos creyentes en Jesucristo. Lo importante aquí es de que crucifiquemos al hombre viejo y todo lo que conlleve con ello, pecado, vicios, tentaciones, costumbres, vicios, todo esto que no me deja nada bueno, no me ayuda a mi santificación. Entonces hay que crucificarlo y mediante el bautismo todo
toda la huella de este pecado queda desaparecida y borrada. Por eso, bueno, pues dicen que debemos de renovar al menos una vez al año nuestras promesas bautismales, renunciando y renovando esta fe en Cristo. Y bueno, al menos una vez al año se debe de hacer, pero pues si lo puedes hacer cuantas veces necesites hacerlo, cada vez que lo hagas vas a tener un sentido liberador y vas a recibir la gracia santificante de la renovación de estas promesas bautismales. Por eso es importante que las renovemos principalmente. ¿Se acuerdan en qué fecha lo hacemos? ¿Sí? Ya casi se acerca ese momento. Bueno, en la misa del Fuego Nuevo, en el Sábado de Gloria. Esa es la misa donde renovamos nuestras promesas bautismales, significando la renuncia al pecado, crucificando el pecado y renovando nuestra fe, nuestro hombre nuevo en Cristo Jesús. Por ejemplo, nosotros que cada año vamos renovando y ahorita que estamos en tiempo de Cuaresma, vamos a ir entregando esa parte que no nos gusta. Igual, pues ya no estamos como el hombre tan pecador que en un principio éramos. Sin embargo, cada año el objetivo de la Cuaresma es entregarle ese pecado, eso que no nos gusta, ese vicio, esas malas virtudes, entregarlas a Dios para que el Viernes Santo crucifiquemos eso, lo entreguemos y el sábado de gloria o el domingo de resurrección renazcamos con él. Por eso es muy importante el sentido de esta Semana Santa para que la vivamos y resucitemos con Cristo Jesús y seamos un hombre nuevo. Entregarle a Dios nuestros vicios, nuestras concupiscencias, nos hará ser más libres y nos permitirá estar más cerca de Dios. Por eso no pierdan la oportunidad de seguir esta Semana Santa y vivirla como se debe. De igual manera, pues en esta Semana Santa, sobre todo en la misa del Sábado de Gloria, vamos a escuchar o en esta época, sobre unas personitas que les decimos catecúmenos. Son aquellos que no han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, que es bautismo, confirmación y Eucaristía. La palabra catecúmeno deriva del griego catecúmenos, que significa el que se instruye. Por lo tanto, pues es aquella persona que no ha sido instruida en la doctrina de Cristo y la doctrina de la Iglesia. Y bueno, pues obviamente para ser catecúmeno, pues hay una serie de requisitos que posteriormente las iremos viendo. Sin embargo, pues ahorita nos quedemos con la idea que para ser un catecúmeno debemos de tener el deseo y la disposición de recibir estos sacramentos, lo cual nos va a hacer que por el bautismo sea adherido a Cristo la persona para que pueda ser partícipe de la vida divina de él. Entonces, por esta participación y esta adhesión a Cristo, bueno, pues también tenemos como consecuencia la muerte al pecado. Y asimismo, vamos esta muerte nos va a propiciar que vivamos en una continua mortificación todos los días de nuestra vida. No veamos la palabra mortificación como algo malo, sino como algo positivo. Esta mortificación es el ir observando la concupiscencia de nuestros sentidos, que nos apartará cada vez más de la ocasión de pecado. Dios nos va a dar la gracia poco a poco de ir viendo cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestras concupiscencias y cómo poder deshacernos de ellas, alejarnos un poquito cada vez más de, y de todo aquello que nos aleja de Dios o que nos hace esclavos, sobre todo esto, ¿no?
hacernos esclavos a ese pecado. Por ejemplo, si me encantan los tacos al pastor, ¿no? Y no puedo vivir sin ellos porque es de cada semana ir y perdono todo menos mis tacos al pastor, bueno, pues ahí ya tengo yo un problema, ¿no? Está la concupiscencia de los sentidos aquí presente. Sin embargo, Dios nos invita a que no seamos presos de ese vicio, en este caso, ¿no? En este ejemplo. Y bueno, pues Él nos da la fuerza para vivir más y más intensamente la vida misma en Cristo. Entonces no veamos esta mortificación día a día como algo malo, sino como algo positivo, puesto que esto nos va a hacer purificarnos cada vez más, pero pues también todo esto requiere de un esfuerzo, a lo que nosotros llamamos cooperación. Esta cooperación la debemos de hacer nosotros. Dios nos da la gracia, la fuerza, la fortaleza para poder lograrlo. Sin embargo, ni Dios mismo, con todo el poder que tiene, puede realizar ningún cambio, conversión o salvación sin nuestra cooperación. Porque la salvación, la conversión, exigen el acto positivo de la respuesta a la gracia. Es decir, yo quiero salvarme, yo quiero liberarme del pecado, sí, ok, entonces Dios me da lo que necesito para lograrlo. No, pues ahí va a estar presente la gracia de Dios, pero si yo decido no acercarme a Él, pues simplemente no la voy a recibir. Recordemos que Dios siempre va a respetar nuestra voluntad, nuestra libertad, sobre todo al decir sí o no. Entonces, por eso es importante que nosotros presentemos nuestra cooperación en este proceso de santificación. Y esto lo vemos resumido en la frase de San Agustín que dice: Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Por lo tanto, es importante nuestra decisión de salvarnos. Y bueno, pues recapitulando lo que vimos en esta lección, vamos a ver que la circuncisión en la ley mosaica, o sea, en la ley de la antigua alianza, es prefigura del bautismo en la nueva alianza con Cristo, puesto que al principio nada más era un acto físico, después con los profetas empezó a tener un sentido de conversión con Juan el Bautista. Empieza la sumersión en el agua, denotando que el agua limpia y purifica, con el bautismo de Cristo, que va a ser un acto profético que nos va a impulsar a nosotros para unirnos a Él. Así como que Él fue el primero en bautizarse por medio del agua y del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, Él fue el primero en entrar en esta iglesia y nosotros le vamos continuando. Y bueno, pues ahora el bautismo cristiano pues nos representa el sacramento de iniciación a la ley de Cristo en la nueva alianza, en la ley de la nueva y eterna alianza. Por esto es importante que tengamos presentes cómo fue denotando el significado del bautismo poco a poco a lo largo de la historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ver la trascendencia de este sacramento hacia nuestro último fin, que es regresar a nuestro Padre Dios. Y bueno, pues también vimos cómo el bautismo, en esencia, lo que nos denota es despojarnos del cuerpo carnal, despojarnos de las pasiones, las concupiscencias, vicios, debilidades, y entregándolas en muerte a Cristo, crucificando todo esto malo que no es de Dios, entregarlo, y para que podamos a través del bautismo renovarnos como un hombre nuevo, un hombre limpio de pecado, y poder entregar nuestras vidas a Cristo, 100%, bueno, pues ya adheridos a Él, ¿no? Entonces, bueno, pues también vemos cómo el pecado se asocia a la muerte y
a la resurrección de Cristo por el significado de la renovación del hombre nuevo. Entonces, pues así es como concluimos esta lección, llevándonos esta parte importante para que podamos entender cuál es la esencia de este sacramento. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita vamos a ver el cuestionario y bueno, para que entiendan qué es lo que vamos a responder. Bueno, pues vamos a ver pregunta número 1 y dice, ¿por qué decimos del sacramento del bautismo que es la puerta? O sea, ¿la puerta a qué? ¿Recuerdan? Pregunta número 2, ¿por qué decimos del sacramento del bautismo que es la fuente? Pregunta 3, ¿por qué decimos que el bautismo del cristiano es superior a la circuncisión en la ley mosaica, al bautismo de San Juan y a cualquier otro rito de iniciación que pudiera existir, tomando en consideración para ella su íntima relación con la gracia, la santidad y la justificación? O sea, ¿cuál es la esencia de este bautismo? Pregunta 4. ¿Por qué decimos que el bautismo cristiano se encuentra dentro de la doctrina cristológica de San Pablo? ¿Recuerdan todo lo que nos decía San Pablo acerca del bautismo? De la muerte que va unido a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo. Y pregunta número 5. ¿Qué relación existe entre el bautismo y la muerte? Entre el bautismo y la mortificación, lo que comentábamos al último. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por estar escuchando y espero que les haya quedado un poquito claro. Si no, bueno, pues no duden en escribirme y comentarme sus dudas. Estoy para servirles. Y bueno, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Luz y sal, reunir y servir. Nos vemos en la lección número 22. Bye.